Buenas tardes. Me voy a presentar, me llamo Miguel Ángel Garzó, no vivo en España, trabajo en Francia. Soy, para que me conozcan, soy cofundador de un colectivo que se llama Derechos y Prostitución, colectivo que nació en el 2002, justo antes que pase la ley que criminalizó a las trabajadoras de sexo en Francia, porque vosotros estáis hablando de ordenanzas municipales, pero nosotros tenemos una ley de Estado, totalmente. Y también soy cofundador del primer sindicato de trabajadoras de sexo en Francia, que se llama el STRAS. De primera pregunta, ¿a cuándo un sindicato de trabajadores de sexo en España? Desde el 2009, que existe este sindicato en Francia, no existe ninguna reunión en ningún ministerio sin que esté presente un miembro del sindicato de trabajadores de sexo. Esa es la primera pregunta. Después, sobre las ordenanzas, yo quisiera saber si también hay un impacto a nivel de la salud. Lo que nosotros hemos visto desde el 2003, que pasó la ley sobre el enganche pasivo, la ley dice rápidamente que, por ejemplo, una chica, una mujer o un chico está en un lugar donde normalmente se suele trabajar. Si pasa la policía se lo puede llevar. No es necesario estar en minifalda o llamar al cliente, es lo que nosotros llamamos el racolage, que sería el enganche pasivo o la captación pasiva, ¿no? Solo de estar sentado. Tengo una amiga socióloga que hacía un trabajo por la noche en la parte periférica de París, donde hay mujeres del este trabajando, y la policía se la llevó porque estaba sentada en una parada de bus escribiendo algunas cositas que le contaron las chicas del este, y se la llevaron y le hicieron una multa por racolage, es decir, por captación pasiva. Entonces, a nivel de la salud, sí, nosotros en Francia es una preocupación, porque desde que empezó con esta ley en 2003, el hecho de tener preservativos es una prueba de trabajo sexual. Sí, entonces, que no pase lo mismo, pero tienen que saber que, por ejemplo, nosotros cuando vamos en los lugares de trabajo sexual, muchas personas no quieren recibir los preservativos porque la policía las puede parar, y si llevan más de 3, 4, 5 o 6, significa que a lo mejor sí están esperando a un cliente y se las pueden llevar. Entonces, sí, lo que nosotros vemos desde el 2003 es que aumentaron las infecciones de transmisión sexual dentro de las trabajadoras de sexo. Por supuesto, las trabajadoras de sexo más vulnerables. Entonces, quisiera saber otra vez si, con lo que está pasando ahora en España, ustedes ya han visto o no un aumento de enfermedades de transmisión sexual, o espero que no llegue. Gracias. Bueno, pediría que fuerais más breves en las preguntas, sí. Y os voy a dar dos más y cerramos. ¿Puedes dar? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Esta ha sido una mesa magnífica. Quiero agradecer a todos los ponentes sus intervenciones, especialmente a Marga Carreras y Ana. Marga, porque ha mostrado claramente que es un problema de libertad y que el sector público muchas veces, escudándose en que va a defendernos, resulta que nos pisotea. Intentan, bajo un paraguas, ¿no?, de muy buenas palabras de convivencia y civismo, a estas ordenanzas, ¿no?, que yo las llamo de conveniencia y de cinismo, porque es todo lo contrario. Lo que hacen es empeorar las condiciones reales, y mucha gente fuera de aquí, pues como solamente se queda con esa imagen, esa falsa imagen, bueno, pues se lo cree, cuando realmente Ana ha incidido en que no es más que pura hipocresía, no es más que proteger la supuesta moral impensante, y que nosotros les importamos nada, menos que los perros. Y otra cosa que ha dicho Ana, y que quiero que aquí nos concienciemos todos, es que la violencia muchas veces se ejerce institucionalmente. En la mesa anterior se ha hablado de la trata, ¿no? Y aquí la idea general que hay es que, bueno, se puede diferenciar entre buenos y malos, entre que hay unas mafias de la trata que vienen desde fuera, desde otros países, y que son quienes extorsionan, quienes obligan a estas personas, cuando realmente muchas veces a quien tienen más miedo y de quien huyen
Y a quien realmente temen es muchas veces a la propia policía, que son quienes incurren en abusos e incluso prácticas abiertamente ilegales. Como hemos visto, pues a veces aquí en Madrid ha habido casos bastante sonados, el famoso caso de Coslada, pero otros más que precisamente como funcionan no es obligando a las personas a prostituirse, sino cobrándolas un derecho de calle, cobrándoles una extorsión, que ha sucedido también en Villaverde, en Alcalá, pero aquí se cierran los ojos, Es algo que no se quiere denunciar ni desde el ayuntamiento ni desde ningún tipo de administración. Sí. Cortito. Bueno, pues nada más. Agradecer mucho y sobre todo que una cosa, tener una mala ordenanza es algo muy negativo, pero no tenerla como la tenemos, como sucede aquí en Madrid, es casi peor, porque somos más víctimas de la arbitrariedad del poder público. Eso que sucede en Barcelona, ¿qué crees? Que aquí en Madrid no existe, también existe, pero no se puede decir. Porque hay cosas que si estás atacando a quien no debes, por ejemplo, la propia administración, estoy segura que se ha buscado problemas. Y aquí quien lo haga también lo hará. Porque hay ciertos poderes fácticos que son prácticamente invulnerables. Muchas gracias. Bueno, a ver, contestáis, queréis contestar y cerramos con esto. Me he pasado. Y cerramos rápido. Vamos a ver, para lo que comentas de Alicante, yo creo que en muchas ciudades estamos en una situación similar. En Valencia se aprobó una ordenanza de tipo general. Es que sé que no. Lo que pasa es que hicieron tan chapuza que al final no tenía, en fin, hicieron la tramitación mal. Pero a lo que voy es a lo siguiente. A mí lo que me parece fundamental, otra cuestión es que sea muy difícil y de largo recorrido. A mí lo que me parece fundamental es la exigencia de reconocimiento de las prostitutas como unas vecinas más, lo cual, en mi opinión, va vinculado al reconocimiento de derechos laborales. Y es a partir de ahí, de esa exigencia de reconocimiento, cuando efectivamente se puede plantear, oiga, no me haga usted el distingo entre aquí los vecinos y aquí una especie de cosa extraña que no calificamos de vecinos porque no las reconocemos como tales. Y que obviamente el ayuntamiento a quien tiene que atender es a los vecinos, no a esa excrecencia que tenemos ahí. Esa es la batalla fundamental. ¿Y eso cómo se hace? Pues algunas experiencias ya tenemos, visibilizándolo, dando voz a las prostitutas, organizando manifestaciones como hemos visto, denunciando como en la práctica la contraposición entre las prácticas concretas y el supuesto discurso que no quiere aparecer como moralizante, pero que va por ahí. Claro, en realidad, ¿cómo se hace? Devolviendo dignidad y carácter de sujeto a las trabajadoras y trabajadores del sexo. No hay otra, para que así puedan ser vistas e incluidas como vecinos y vecinas. Y por lo tanto, poder entrar, al menos en igualdad de condiciones teóricas, luego ya sabemos que las desigualdades de poder son altísimas, pero al menos poder entrar en ese tipo de cuestiones y poder decir al Ayuntamiento de Alicante, oiga, nosotras también somos vecinos y por lo tanto exigimos como mínimo que se nos escuche y que se consideren nuestras necesidades específicas. ¿Que es largo? Seguro. ¿Que es costoso? También. Pero la cosa va por ahí. Para ordenanza y para tantas otras cosas. Sí, no, parece que me toca a mí contestar a otros temas que han salido. Uno es el tema del sindicato. Yo no soy quien probablemente para hablar de por qué no se ha constituido todavía un sindicato de las trabajadoras del sexo. Yo sé que hay sindicatos que lo están intentando. Sé que los procesos internos de las organizaciones son muy lentos para cambiar mentalidades de los obreros, con lo que implica de masculinidad, el concepto históricamente, y probablemente una solución fuera que se montará un sindicato independiente, como hay otros. Para montar un sindicato solo hacen falta 4 personas,
Por lo tanto, en el momento que también las trabajadoras del sexo estuvieran en condiciones de poder armar un sindicato, cosa que no es fácil, y mantener una nueva organización, cosa que tampoco es fácil, probablemente estarán en ello y ellas serán las que tienen la voz y el tiempo para su propio proceso en ese tema. Yo lo que sí voy a contestar es al compañero porque no comparto su opinión. Mirad, la arbitrariedad no va unida a la norma. Se puede ser arbitrario desde la administración, con ley, o sin ley, con ordenanza y sin ordenanza. ¿Cómo se puede criticar? Es otro concepto diferente. Respeto, no respeto a los derechos no implica que haya una norma o la deje de haber. Yo, desde mi experiencia en la administración local, prefiero que no haya ordenanza en el Ayuntamiento de Madrid. No sabéis lo difícil que es tirar una ley que ya se ha aprobado. Es muy difícil y por lo tanto, mientras no la haya, tenemos la oportunidad de hacerla mejor.